Marcar la asistencia. Bueno, voy a cerrar la asistencia un ratito. Estamos. Si pueden prender sus cámaras, por favor, para poder hacer más amenas. Ya estamos viernes. Viernes. Doutor, lunes Hola. vamos a tener aula? Lunes es feriado, no tendremos aula. ¿Sí? Gracias. Lunes yo voy a estar así. Relajado. Yo también, Bueno, profe. qué suerte. Disfrutemos el feriado. A veces hay que descansar un poquito. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es hambre, saciedad. ¿Sí? Es un tema es un tema realmente muy apasionante y del cual, si bien ya sabemos bastantes cosas de él, sigue muchas cosas en el ámbito del desconocido y por descubrir. ¿Está? Entonces, en los últimos años avanzamos bastante entendiendo cómo funciona este sistema de hambre-saciedad, ¿verdad? Ustedes saben que una de las pandemias más grandes por enfermedades crónicas no transmisibles es la obesidad, ¿sí? Y en casi todo el mundo la estadística está muy parecida, no hay mucha diferencia en cuanto a lo que es obesidad, que llega cercano al 30, 35, 40 y bueno, por ahí va la estadística en porcentaje de incidencia de lo que es sobrepeso y obesidad, ¿verdad? En cuanto a lo que es en Paraguay, tenemos sobrepeso y obesidad en un 56.7%, ¿ya? Pero en cuanto a lo que es obesidad, estamos en un 13%, 26% más o menos, ¿verdad? En niños es mayor la incidencia y es más preocupante esa parte. Y eso no varía en todo el mundo. En todo el mundo estamos similar a eso, ¿verdad? Y se cree que la incidencia va a seguir creciendo, que esto no va a revertirse fácilmente. Avanzamos un poquitito en lo que respecta a fármacos, ¿ok? Avanzamos un poquito en ese sentido, pero aún estamos lejos de él, ¿verdad? Porque con esta incidencia de sobrepeso y obesidad, la bariátrica no es una solución porque no se le va a poder operar a todo el planeta, ¿ya? Y el costo es elevado para el sistema de salud mismo. No hay forma que todo el sistema de salud dé abasto a este punto. En cuanto a los fármacos que tenemos hoy día, la mayoría de ellos son o bien simpático mimético, y vamos a entender por qué son la mayoría simpáticos miméticos. Ya algunos que siguen en línea y otros que se quitaron, ¿verdad? Como la fentermina, la sibutramina, entre otros, ¿verdad? Después tenemos lo último que es los similes de la GLP-1, ya vamos a entender eso enseguida. Estos similes de la GLP-1 son lo más nuevo en cuanto a lo que es fármaco para tratar obesidad. Tenemos la liraglutide, que ya hace tiempo se utilizaba, que es la Saxenda, para tratar obesidad, y luego tenemos la más reciente que fue aprobado para tratar obesidad, que es el Ozempic, ¿verdad? Ya se utiliza hace tiempo para tratar diabetes, pero recientemente fue aprobado para utilizarse como tratamiento de obesidad. ¿Dónde actúan todos estos fármacos? En el núcleo de hambre-saciedad, ¿ya? En esos núcleos es donde va a actuar todos estos fármacos que le estoy hablando. No hay uno que actúe a nivel periférico, ¿ya? Todos ellos actúan a nivel central. Los primeros que surgieron y hasta el día de hoy los que van surgiendo actúan a nivel central, regulando prácticamente el hambre, ¿ya? El despertar del hambre. Y vamos a tener que la mayor parte de estos fármacos van a terminar estimulando la vía de la saciedad, ¿ok? Bueno, vamos ya. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que sería hambre, saciedad
respecto a lo que es fisiología. Es importante siempre entender todo esto. Ay, acá me sale la cámara muy grande. ¿Cómo chico esto? A ver si pongo aquí. Bueno, voy a ir moviendo para poder ver lo que apunto. Bueno, normalmente se suele enseñar en anatomía que los centros de hambre y saciedad se encuentra a nivel del hipotálamo lateral y a nivel del núcleo ventromedial. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que el centro de apetito normalmente se suele enseñar que está a nivel del hipotálamo lateral, ¿ya? Y que el centro, yo muevo mi cámara, el centro de la saciedad se encuentra a nivel de los núcleos ventromediales, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos los núcleos ventromediales, ¿ya? Y los núcleos del hipotálamo lateral, ¿ok? Estos dos núcleos, ¿ya? Ventromediales e hipotálamo lateral son núcleos hipotalámicos que regulan hambre-saciedad, ¿ok? Ahora, eso nosotros sabemos de hace 150 años aproximadamente, si no es más tiempo luego, ¿verdad? No es algo nuevo, ¿ok? Entonces son todo teorías que fueron surgiendo y bueno, eso se fue, a medida que se fue dando descubrimiento, esto fue cambiando. Entonces, se creía que estos eran los núcleos que regulaban hambre-saciedad. Por eso, siempre que se pregunta, núcleo de hambre-saciedad, y uno dice hipotálamo lateral y núcleo ventromedial, creyendo que son los núcleos principales de control de ingesta o saciedad, pero no es así. Hoy sabemos que son colaboradores, o sea, ayudan. Enseguida vamos a ver a quién le ayuda, ¿sí? Bueno, ¿cómo se cree que actuaba esto? ¿Sí? Nosotros tenemos que, lo que se descubrió es que a nivel del núcleo ventromedial, ¿sí? A nivel del núcleo ventromedial, este núcleo que está aquí, ¿sí? Le trato de dar imagen visual porque neuroanatomía normalmente es algo que le cuesta a la mayoría. Bueno, este núcleo que está aquí, ¿sí? Tiene receptores especiales para la glucosa, ¿ya? Unos canales GLUT específicos que están ahí, que son muy sensibles a los cambios de glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos apetito, ¿ya? Desencadena hambre, entra el alimento, ¿sí? Y ese alimento eleva los niveles de glucosa en plasma, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los niveles de glucosa? En las células que están aquí, que son neuronas, comienza a ingresar la glucosa por esos canales GLUT característicos y específicos de esta zona del cerebro. Esa misma glucosa que está entrando dentro de esa célula, la despolarizan, ¿ya? Entonces envía un estímulo inhibitorio al centro de apetito y calma el apetito. ¿Sí? Le estoy contando una teoría de hace 150 años aproximadamente, no es algo nuevo, ¿sí? Y algo que ya se dejó, no de lado, sino que ya sabemos más, entonces ya sabemos que estos dos centros no son los principales, que es otro que comanda, estos son colaboradores. Esa parte quiero que le quede claro, no sé si el Guyton explica esas cosas, esas partes. Bueno, a esto se le denomina teoría glucostática de Mayer, ¿ya? Teoría glucostática de Mayer, a esa teoría, ¿ya? Bueno, después, a lo largo del tiempo fueron surgiendo otros investigadores que fueron hablando de otros puntos e hicieron toda hipótesis. Esta teoría glucostática se comprobó simplemente porque a nivel de los núcleos ventromediales se encontraron los canales específicos tipo GLU, ¿ya? Entonces, esa teoría, él hizo la teoría, pero otro lo confirmó y se denominó de esa forma, ¿verdad? Teoría glucostática de Mayer, en honor a él, porque él formuló la hipótesis. Bueno, pero ¿qué pasa? Que nosotros no solo comemos glucosa, o sea, no solamente ingerimos carbohidratos, también ingerimos proteínas y grasas. Entonces, con el tiempo, otros investigadores formularon otra hipótesis, ¿ya? Y de ahí salió la teoría aminostática, ¿ya?
Esa teoría misnotática habla de que cuando ingerimos proteína aumentan los niveles de aminoácidos en plasma sanguíneo y eso estimula el centro de la saciedad, ¿verdad? Ventromedial, y bueno, inhibe el centro del apetito. La misma forma, teoría glucotática y teoría lipostática. Ambos fueron teoría. Eso no fue confirmado. ¿Okay? Bueno, ¿qué más tenemos después? Después nosotros tenemos otra teoría que sí fue confirmado, porque este sí hizo un experimento. Esa teoría fue, por ejemplo, en donde se sometió a seres humanos a frío intenso y se vio que ese frío intenso aumentaba la ingesta alimentaria de estas personas, es decir, despertaba mayor apetito. ¿Okay? Luego, otro grupo en seres humanos se le expuso a calor, ya 37, 38, 39, 40 grados de temperatura y se vio que disminuía la ingesta. En base a ese experimento, ¿ya? El investigador formuló lo que se denomina la teoría termostática. Y en base a eso se explica por qué una persona que está con fiebre no tiene apetito. ¿Alguien vio alguna vez una criatura con 39 grados de fiebre que tenga ganas de comer? No existe, no comen, ¿ya? ¿Y por qué hablo de criatura? Porque el adulto pierde el mecanismo de regulación hambre-saciedad, ¿sí? Por los estímulos constantes y confunden el hambre real con el hambre emocional. Eso pasa con los adultos. Los adultos somos complicados. Pero los niños, eso todavía está sensible, ¿ya? Entonces ellos regulan muy bien su hambre-saciedad, súper bien. Van a ver que ellos comen y comieron todo y el plato sigue con comida, ellos dejan, salen y se van. ¿Sí? Y la mamá, no, tengo que comer todo, no, tengo que comer todo, ven, siéntate aquí, bla, bla, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la mamá? Le está desprogramando su mecanismo de regulación hambre-saciedad. Eso es lo que está haciendo. Y todos sufrimos esa consecuencia, desprogramación de mecanismo hambre-saciedad. Entonces, el adulto come, come, come y ya tiene que terminar el plato. O tiene que terminar toda la bandeja que está enfrente. Está desregulado ese mecanismo. ¿Ya? La criatura lo tiene muy sensible. Entonces, ellos comen, comen, se satisface y deja la comida y se va. ¿Ya? Bueno, apenas hay un cambio de temperatura y este mecanismo se activa, que es la teoría de la teoría termostática, ¿ya? En donde los cambios de temperatura, no se sabe por cuál mecanismo, terminan ajustando y estimulando el centro de la saciedad. ¿Ya? Bueno, esto le hablo de cosas que se descubrió hace 150 años atrás, 100 años atrás. ¿Sí? No es nuevo. ¿Ok? Entonces tenemos núcleo ventromedial y luego tenemos el hipotálamo lateral. ¿Ya? Bueno, estos dos núcleos. Después se descubrió que el núcleo arcuato también participaba del mecanismo hambre-saciedad. ¿Ya? Pero tampoco es el principal regulador. Entonces, ¿quién es el que comanda todo estos mecanismos? ¿Por qué? Porque esto es un colaborador, esto es un colaborador y esto es un colaborador. Entonces, ¿quién es el que comanda todo? ¿Ah? El que comanda todo este mecanismo es este. Núcleo paraventricular. ¿Sí? Y esa es una teoría reciente. Y no solo teoría, ya se confirmó casi todo esto, ¿verdad? Y esa teoría fue propuesta por Michel Schwartz, ¿ya? Tiene un libro de fisiología, Michel Schwartz, ¿ok? Es un fisiólogo, por cierto, ¿ya? Investigador, y sus libros son muy conocidos en el ámbito de la fisiología. En medicina usamos más el Guyton, pero anteriormente el libro base de fisiología era Michel Schwartz. Schwartz, creo que se pronuncia, ¿ya? Schwartz. Y tiene bastantes publicaciones en lo que respecta a fisiología del embarazo, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces, hay algunos
algunas hormonas que nosotros ya veníamos hablando hace tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener que, bueno, al menos creo que le mencioné en alguna de las clases. Si no le mencioné, ahora vamos a hablar de vuelta de eso. Ok. Nosotros sabemos hoy día que el tejido adiposo no es simplemente para relleno. Si bien cumple la función de mantener la temperatura corporal, porque esto hace una capa entre la piel y permite que se mantenga constante la temperatura corporal, funciona como un abrigo, ¿sí? Almacena energía, que es otra de las funciones. Se sabe hoy día que es un tejido endocrino. Es decir, el tejido adiposo produce sustancias hormonales o hormonas que terminan realizando varios tipos de regulaciones a nivel de nuestro organismo. La hormona más conocida entre todas de ellas, que se descubrió hace tiempo también, es la lectina. Cuando se descubrió la lectina, se creyó que esta era la solución para la obesidad. Se creyó. ¿Por qué? Porque la lectina es una hormona producida por los adipocitos y esta es una hormona saciógena, ¿ya? De saciedad. Y aquí dice solamente hipotálamo, porque en realidad vamos a ver después a más profundidad la teoría de Schwartz, ¿sí? De Michel Schwartz. Vamos a ver a profundidad esa teoría. Entonces, tenemos que la lectina es una hormona saciógena, ¿sí? Bueno, después nosotros vamos a tener que el péptido II, ¿ya? Y le decimos nosotros, YY, creo que le dicen en otras regiones latinoamericanas, los mexicanos utilizan esta Y como YY, ¿sí? Entonces, Y suena feo en mencionarlo de esa forma, pero bueno. El péptido II, ¿ok? Este péptido II también es un saciógeno, ¿ya? Y luego tenemos el llenado gástrico. ¿Qué pasa con el llenado gástrico? Si se le pregunta cuál es la hormona del hambre, ¿qué responden? ¿Mm? ¿Cómo ¿Nadie es sabe la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo es la ¿Cómo? pregunta, profe? ¿Cuál es la hormona que despierta el hambre? Grelina. La grelina, excelente. Bueno, vamos a ver ahora que hay varias hormonas que pueden regular hambre y que pueden regular saciedad, ¿sí? Pero cuando se hace la pregunta, ¿cuál es la hormona del hambre? Siempre se le responde grelina. ¿Y cuál es la hormona saciógena? Siempre se responde lectina, ¿sí? Si bien son una de las hormonas que tienen un gran efecto a nivel de los centros reguladores de hambre, saciedad, que vamos a ver enseguida, estas hormonas no son las principales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos llenado gástrico, ¿por qué? Porque cuando tenemos el estómago lleno, disminuye la secreción de grelina. Entonces cuando hay menos grelina, hay saciedad. ¿Por qué? Porque la grelina actúa estimulando apetito. Si cae mi nivel de grelina, no hay quien estimule el apetito. Entonces no hay apetito. Por eso llenado gástrico. ¿Ok? Bueno, vamos a la teoría de Schwartz. Bueno, en este punto, nosotros vamos a tener, parece complicado, pero no es, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el que comanda todo, termina siendo eh, el centro. Epa, no me cambia. Bueno, el que comanda todo realmente termina siendo los núcleos paraventriculares, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que hace este núcleo paraventricular? ¿Sí? El núcleo paraventricular puede estimularme la vía simpática o puede estimularme la vía parasimpática. Vamos a empezar por eso, algo simple, sencillo. ¿Sí? Entonces, los núcleos paraventriculares, ¿tá? Este núcleo paraventricular puede estimularme una vía simpática y una vía parasimpática. Ok. ¿Qué función cumplía el parasimpático en el aparato digestivo? Estímulo. Relação. Diva. Estímulo. Todo el sistema digestivo funciona y se estimula con el parasimpático, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo estimulo mi vía parasimpática, ¿qué creen ustedes? ¿Que me va a dar hambre o me va a dar saciedad?
Fome. ¿Mm? Hambre. 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 A ver cómo se hace votación acá. ¿Alguien sabe cómo se hace votación? Optimizar. Bueno, eso es algo que tengo que aprender. Bueno, no me sale. Bueno, hambre. Muy bien. Estimula el hambre. ¿Sí? Estimula el hambre. Quiero escribir acá. Pluma. Acá. Muy bien. Entonces, esta vía tiene la capacidad de estimularme el parasimpático y el simpático. Entonces, si me estimula la vía simpática, ¿qué me va a dar? ¿Hambre o saciedad? Saciedade. Me va a dar saciedad. Así mismo, me va a dar saciedad. Entonces, esto es el primer concepto que tenemos que tener bien claro. Entonces, si yo estimulo mi vía parasimpática, hambre. Si yo estimulo mi vía simpática, saciedad. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, no nos quedamos solo por ahí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir en uno de sus colaboradores. Y acá voy a poner una raya porque... no se puede borrar con control Z. Bueno, aquí más o menos voy a poner la raya. ¿Ya? Perfecto. ¿A dónde vamos a ir a hablar ahora? Vamos a irnos a este núcleo. ¿Ya? Este núcleo. Porque este núcleo, que es el arcuato, envía vías al núcleo paraventricular. ¿Sí? Realmente todo esto está interconectado. Por eso le digo que estos son colaboradores. ¿Sí? Esto está todo interconectado. Pero si vamos a lo que es básico, bien simple y más sencillo, ahora vamos a hablar del núcleo 4. ¿Okay? Aquí estamos. Le muestro esto porque en el esquema muestra que es como si fuese que están juntos. ¿Ya? El esquema muestra como si fuese que están juntos. Pero no es así. Están un poquito más separados. Realmente son milímetros estos, pero estamos a nivel del cerebro y esto está ampliado, milímetros, pero muestran como si estuviesen pegados. No es así. Está un poquito separado. Entonces, estábamos hablando de quién? Estábamos hablando de este núcleo, del paraventricular. ¿Ya? ¿Qué hace el paraventricular? Puede estimular vía simpática o parasimpática. Bueno, ahora vamos a ir a hablar de este núcleo que está aquí abajo, que es el núcleo arcuato. Perfecto. Bueno, en el núcleo arcuato nosotros vamos a encontrar dos grupos de neuronas. ¿Ya? Por un lado vamos a tener esta neurona que es la POMC CARS. ¿Ya? POMC CARS, así se le dice. ¿Qué significa el CARS? Transcripto regulador de anfetaminas y cocaína. ¿Ya? Ese es CARS, transcripto regulador de anfetamina y cocaína. Del inglés está eso, por eso está al contrario nada más. ¿Ok? Y tenemos que la POMC CARS, entonces, ¿qué es la POMC? Proopiomelanocortina. ¿Ya? Entonces, proopiomelanocortina y transcripto regulador transcrito regulador de cocaína y anfetamina. ¿Ok? Perfecto. Eso es el grupo de neuronas. Ese es el nombre que le dieron. Siempre nos referimos a este grupo de neuronas como POMC-CARS. ¿Ok? Es el nombre que más usamos. Pero bueno, es proopiomelanocortina y la transcripto regulador de anfetamina, cocaína. Muy bien. Las personas que consumen cocaína, ¿suben de peso o pierden peso? A ver, ¿quién sabe eso? Perde ¿Eh? peso. Perde um peso. Perde. Pierde peso, excelente. Entonces, ¿qué vía me estimula? ¿Simpática o parasimpática? Parasimpática. Parasimpática. Simpática. Simpática. A ver, en coro. Simpática. Entonces, Simpática. imagínate. ¿La ven ya ahora? ¿Dónde va a actuar la cocaína? ¿Va a estimular esto? Sí. ¿Y esto qué va a estimular? Nervo parasimpático naquele estímulo simpático. Exactamente. Entonces, la cocaína y la anfetamina son dos drogas que se caracterizan por las personas que lo consumen, sufren anorexia, ¿ok?
Cuando nosotros vemos una persona muy delgada o casi anoréxica, empezamos a buscar cuadros de trastorno psicológico y si no encontramos el cuadro de trastorno psicológico, bueno, suponemos que es un consumidor de cocaína y anfetamina, ¿verdad? Y miramos las coanas nasales y bueno, ahí enseguida nos damos cuenta si eso no es. Bueno, perfecto. En cuanto a la anfetamina cambia un poquitito, ¿verdad? Pero eso ya no se enseña en la facultad, pero eso son mañas que uno aprende con el tiempo, ¿verdad? Pero sí, ya captaron entonces que esas drogas van a actuar y van a venir a estimular la POMC-CARS. La POMC-CARS va a estimular el el núcleo paraventricular y el núcleo paraventricular va a terminar activando la vía simpática. ¿Ya? El núcleo paraventricular o me activa parasimpático o simpático. Depende de qué para que haga eso. Bueno, si el estímulo viene de esta vía, me va a estimular simpático. Si el estímulo me viene de esta vía, me va a estimular parasimpático. ¿Ok? Entonces, son colaboradores y dependiendo de estos colaboradores, esto termina actuando. Bueno, ahora vamos a ver el otro grupo de neuronas que está en el núcleo 4. El otro grupo de neuronas que tenemos el NPI y el HRP, ¿ya? El AGRP es proteína regulador G-agonji, ¿ya? Proteína reguladora de genes transcriptores tipo G-agonji, es prácticamente, ¿ya? Bueno, ahora, esta neurona o este grupo de neuronas, que está también en el núcleo 4, ¿ya? Como le dije, son dos grupos de neuronas que están ahí. Este grupo de neuronas, cuando estimula los núcleos paraventriculares, me va a activar la vía parasimpática, por ende, estas son orexígenas, ¿ya? Orexígena, no, abre el apetito. Orexígena es comer. Anorexígena es no comer, ¿ok? Bueno, hormonas orexígenas y esta va a actuar en base a las hormonas o receptores o toda la vía anorexígena. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Que la POMC-CARS es la vía anorexígena, ¿ya? Y el NPI, ¿ya? AGRP es la vía orexígena. Entonces, ¿dónde me va a actuar la grelina? Ah, no, ahí ya está lo cierto. Ah, qué pena. La grelina entonces va a venir a actuar aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una hormona orexígena. Entonces me va a estimular esta vía. ¿Sí? Bueno, y ahí ya tenemos todo lo que nosotros veníamos estudiando. Vamos a ir viendo ahora. ¿Ok? Entonces, decimos que la leptina es la hormona de la saciedad. ¿Qué debe de inhibir? La vía orexígena. ¿Verdad? ¿Y qué debe estimular? La vía anorexígena. Entonces, lectina estimula la vía anorexígena. La lectina inhibe la vía orexígena. Entonces, me corta el hambre y me estimula la saciedad. Entonces, ¿qué hace la lectina? Me estimula la vía simpática. ¿Sí? Bueno. La grelina es una hormona producida por el estómago, ¿ya? Esta hormona va a venir y va a actuar directamente y exclusivamente hasta donde sabemos, y aclaro, hasta donde sabemos, actúa exclusivamente sobre los núcleos las células del núcleo arcuato, NPI, AGRP. Solamente actúa sobre la vía orexígena. No tiene efecto sobre la vía anorexígena, ¿ok? A diferencia de la lectina, como ven, que hay receptores de lectina en este grupo de neuronas y en este grupo de neuronas. ¿Sí? Estos dos tienen receptores para lectina. En este caso, la lectina estimula esta vía y inhibe esta vía. Pero la grelina no. La grelina solo tiene una vía. Solamente sabemos que hay receptor para la grelina en este núcleo de neuronas. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, luego vamos por el péptido II. ¿Ya? El péptido II es producido, ¿ya?
acá está, es producido por el intestino. ¿Ah? Por el intestino. El péptido II tiene la capacidad de venir e inhibir la vía orexígena. Si me inhibe esta vía, no hay hambre. ¿Ok? O sea, uno está en saciedad, está inhibido el que despierta hambre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el péptido II inhibe la vía orexígena. ¿Ah? Y en este caso, el péptido II, hasta donde sabemos, porque esto se va estudiando, cada vez hay cosas nuevas, hasta donde sabemos, el péptido II actúa netamente en este grupo de neuronas. ¿Ah? En este grupo de neuronas. Y es inhibitoria. ¿Ok? Bueno. A ver, ¿de qué me falta hablar? Doutor, uma pergunta. Sí. El efecto orexígeno da marihuana tiene relación con este grupo de neuronas también? Sí. Tiene relación con este grupo de neuronas. Este es la vedette. En esto actúa todo. Todos los fármacos que tenemos van a actuar en este punto. Todo. ¿Ya? Bueno. Y él actúa como un estimulante do NPI? Sí. Sí. Es un estimulante. Bueno. ¿Qué le iba a decir? Ah, cierto. El neurotransmisor. Me falta hablar del neurotransmisor. En el caso de la vía anorexígena, que la propiomelanocortina, ¿ya? El neurotransmisor que va a estar actuando en esta vía es un neurotransmisor muy conocido, ¿ya? Es el alfa, estimulador de melanocitos, ¿ya? La misma que estimula la proliferación de melanocitos es el mismo neurotransmisor que actúa en este punto, ¿ya? Que es la melanocortina, ¿sí? Aquí, el primerito. ¿Sí? Bueno. Ok. La propia melanocortina puede dar varios subproductos, ¿sí? Varios subproductos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener de toda esta vía? Entonces, el péptido I ya sabemos que va a terminar inhibiendo, ¿sí? La vía orexígena, ¿ok? Vamos a tener entonces que al inhibir la vía orexígena, yo estoy teniendo entonces que el péptido I es una hormona anorexígena o bien orexígena. ¿Qué es? Anorexígena. Es una hormona anorexígena. ¿Y qué inhibe? La vía orexígena. ¿Ya? Ahí suelen Siempre caer. es al revés. Sí. No es al revés. Es solamente entender este concepto. Por ejemplo, sabemos que esta es la vía de ingesta. Comer. Y a esta vía le llamamos vía orexígena. ¿Ya? ¿Qué hace? Que el péptido I lo inhibe. Digamos que el péptido I no nos permite comer. Porque inhibe esta vía. Entonces, cuando se pregunta el péptido I, ¿es orexígena o es una sustancia anorexígena? Y es una sustancia anorexígena. ¿Por qué? Porque inhibe la vía orexígena. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profesor. ¿Ya? Deu para Entonces, entender. ya. Entonces, nosotros vamos a hacer dos cuadros. Por un lado, nosotros vamos a hablar de todo lo que estimula esta vía orexígena. ¿Ok? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es lo que estimula la ingesta de alimento? ¿Sí? Y para estimular la ingesta de alimento, estamos hablando de la vía orexígena y estamos hablando de que va a estimular mi vía parasimpática. Entonces, nosotros tenemos acá el neuropéptido I, ¿sí? Por un lado, el neuropéptido I, que es la que se libera en este punto,
va a estimular la vía parasimpática, ingesta, ¿ya? La AGRP, ¿ya?, que es otra sustancia producida, va a estimular ingesta. Esto por el nombre que le dieron, luego uno ya lo va a recordar, ¿ya? Después tenemos dos sustancias más que se llama orexina de tipo A y tipo B, que también estimula ingesta, ¿sí? Todo lo que estoy citando son orexígenas, comer, 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 ¿ya? Después tenemos las endorfinas, ¿sí? Las endorfinas también estimulan la vía orexígena, ¿sí? Y esa vía es casi la misma la que usa la que el compañero preguntó, que son, por ejemplo, lo que actualmente se está viendo bastante son con los aceites de cannabis, ¿verdad? Entonces tenemos que esa vía también entra en este punto, orexígena, ¿sí? Luego tenemos otra sustancia que es muy conocida que estimula la vía orexígena porque hay receptores en estos núcleos, el cortisol. Entonces, personas que usan corticoides, ese es el por qué estas personas aumentan de peso y le da la fase característica y el exceso de depósito de tejido adiposo, porque es una vía orexígena, ¿ya? El corticoide es otro que estimula la vía orexígena. Y después ya está la más conocida de todas, que necesito citarla, que es la grelina. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la vía saciógena, ¿sí? La vía saciógena se va a estimular vía de la saciedad, o sea, la saciedad va a venir, va a estimular núcleos paraventriculares y a nivel de los núcleos paraventriculares se debe activar la vía simpática. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son? La melanocortina, ¿sí? Por un lado tenemos la melanocortina, ¿sí? MC4R es la vibración de esa melanocortina. Luego tenemos los CARs, es decir, todo lo que estimule o actúe como anfetamina y que tengan efecto que se acople a los receptores de cocaína, ¿ya?, va a estimular esta vía, ¿sí? Entonces tenemos todas esas sustancias que van a estimular la vía CARS, ¿ok? Bueno, y después vamos por lo que tenemos en nuestro organismo. Ahí tenemos la lectina. A mayor lectina, mayor saciedad. Simpática, ¿ok? La colecistoquinina, por eso es que la dieta cetogénica funciona bastante bien, ¿ya? Siempre y cuando el paciente no tenga miedo de las grasas. El problema es que algunos hacen su dieta cetogénica y tienen miedo a las grasas y comen más proteína que grasa y no les sirve porque ahí te termina comiendo más veces, no tiene saciedad, pasa hambre. La dieta cetogénica bien hecha no da hambre, ¿ya? Sin usar medicamento, la persona anda con mucha saciedad, ¿ya? Por más que sea hipocalórica, si tiene abundante grasa, y no hay problema de vesícula, por cierto, personas que tienen cálculos biliares están contraindicadas relativamente la dieta cetogénica. Bueno, ahora que entró de moda la dieta cetogénica, los cirujanos están bastante felices gracias a eso. Bueno, ¿qué pasa? Que la dieta cetogénica es muy cargada en grasas y si realmente tiene buena cantidad de grasas, estimula bastante bien la liberación de la colecistocinina. Y la colecistocinina, a nivel de los POMC y CARS, hay receptores de colecistocinina y estimula esta vía. Saciedad. La persona está más tiempo con saciedad. Si hace un buen almuerzo con buena cantidad de proteína y grasas, ¿ya? La proteína estimula también la colecistocinina más las grasas. Entonces hay buena cantidad de colecistocinina circulando en sangre y eso se mantiene con saciedad. Porque tenemos dos mecanismos. Primero, péptido inhibidor gástrico hace que el estómago se vacíe lento. El estómago está cargado. Caen los niveles de grelina. Vamos a analizar dieta cetogénica. Bueno, bastante proteína y bastante grasa. Estómago cargado, niveles de grelina bajos. Péptido inhibidor gástrico alto. El estómago se va a vaciar lento. Entonces, más tiempo, niveles de grelina bajitos. ¿Sí? La grasa va pasando del estómago lentamente a duodeno gracias al péptido inhibidor gástrico. Entonces, ¿qué pasa? Al pasar lentamente la grasa a duodeno, siempre se está estimulando la colecistocinina
constantemente se produce colecistocinina porque sigue entrando grasa, porque el estómago se está vaciando lento, y la persona está satisfecha 4 a 6 horas, cosa que no pasa con cuando hay carbohidratos, ¿ya? Entonces estimula esta vía. Saciedad, ¿ok? Saciedad, colecistocinina. Otro punto. Carbohidrato, ¿puede estimular la saciedad? Sí, puede estimular. ¿Cómo? Porque estas neuronas tienen receptores de insulina. Entonces, cuando aumentan los niveles de insulina, estimula la vía de la saciedad, ¿ya? Y ahí tenemos la teoría glucostática en parte, ¿sí? La teoría glucostática en parte. Bueno, eso es por un lado, pero ¿qué pasa? Que los niveles de glucosa no se mantienen mucho tiempo alto. A las 2 horas, nuestro cuerpo tendría que tener ya la capacidad de normalizar esos niveles de glucosa, si no estaríamos ante una diabetes. Entonces, automáticamente se controló los niveles de glucosa y cae la insulina. ¿Ya? Es muy diferente con las grasas, que tenemos que el estómago lo vacía lento, pasa lentamente la grasa, duodeno, constantemente colecistocinina y está inhibida esta vía. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Professor, eu tenho. Quando a pessoa vai dormir, tá dormindo, tem um hormônio que ela produz que não deixa ela sentir fome também, não tem? E isso explica porque muitas pessoas não têm fome pela manhã? No, o sea, en el caso del hambre, saciedad, está en parte todo este mecanismo. Vamos a ir un poquito acá atrás otra vez. Todo este mecanismo está a su vez regulado por esta glandulita, ¿ya? La pituitaria secreta la melatonina. Y la melatonina dicta el ritmo circadiano que va a haber, ¿sí? Entonces vamos a tener que todas estas hormonas se activan y desactivan en respuesta al ritmo circadiano. Entonces, realmente el hambre o saciedad de una persona va a depender de su hora de sueño, si durmió menos tiempo, menos de 8 horas. Cuando una persona duerme menos de 8 horas, está comprobado, y hay estudios que demuestran que disminuye los niveles de lectina y aumenta los niveles de grelina. Entonces la persona tiene más apetito. Ya sabemos por cuál vía. Ya sabemos por cuál vía funciona eso, ¿sí? ¿Y por qué eso pasa? Se desconoce. Pero sabemos que la melatonina regula los niveles o actúa en el metabolismo de los carbohidratos, ¿ya? Puede actuar en base a ese mecanismo. Actúa sobre hambre, saciedad, ¿sí? Cuando una persona duerme 8 horas, hay buenos niveles de melatonina y esos buenos niveles de melatonina hace que haya niveles bajos de grelina y niveles altos de lectina y hambre, saciedad se regula perfecto, ¿ya? Entonces la persona tiene menos apetito. Cuando una persona acaba de despertarse, normalmente esa hormona sigue elevada, ¿sí? Entonces, si sigue elevada, hay una importante inhibición de lo que es la vía orexígena. A medida que va subiendo los niveles de cortisol, que normalmente el pico de cortisol se da cerca de o sea, hace un aumento paulatino y para las 8 de la mañana ya hay unos niveles elevados de cortisol, ¿ya? Que es lo normal. Nosotros no vivimos sin cortisol, ¿ya? Lo normal es que ascienda a las 8 de la mañana, vaya descendiendo y para las 4 de la tarde esté en su nivel mínimo para que haga otro pequeño pico y vaya descendiendo de vuelta hasta que entremos el periodo de sueño. La secreción de cortisol también responde a la regulación de la pituitaria en relación a las concentraciones de melatonina y las concentraciones de melatonina responde a luz, oscuridad, ¿sí? Se le considera por eso en varias mitologías y tipos de religiones como el tercer ojo, el centro del despertar, etcétera, ¿ya? Es bastante curioso leer lo que nuestros antepasados y cómo se referían a la pituitaria. Y hoy sabemos por lo que se va descubriendo de que realmente comanda varios tipos de mecanismos de regulación. Bueno, entonces el no tener hambre o tener hambre en el periodo de la mañana más bien responde a ese mecanismo.
Por otro lado está también de que todo el sistema, después de salir del sueño profundo, todo el sistema del aparato digestivo comienza a reactivarse, ¿ya? Porque eso entra en una relativa pausa también. ¿Por qué? Porque hay un menor gasto cardíaco, menor frecuencia respiratoria, menor flujo sanguíneo por el menor gasto cardíaco, y todo eso va entrando como si fuese en una pausa y entramos en lo que es el metabolismo basal, ¿sí? Y cuando nos despertamos recién eso se va reactivando. Outra dúvida, professor. O Vevance e a Ritalina também estimula esse POMC? ¿Cuál? O farmaco, igual Ritalina e Vevance, estimula também o POMC igual a cocaína? O efeito é parecido com o da cocaína? Tiene un efecto que actúa sobre el POMC-CARS. No sirve mucho para pérdida de peso, pero sí inhibe el apetito, ¿ya? Activa la vía simpática, ¿no? La cafeína también se cree en parte que actúa por esa vía, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la cafeína para que haga ese efecto se tendría que tomar aproximadamente unas 6 tazas, lo que ya va en contra de las recomendaciones para el cuidado de la salud cardiovascular. Entonces, ahí nos quedamos en cierto dilema otra vez. El estudio que se publicó en el 2021 hablaba justamente de que 3 tazas de café aumenta el apetito y 6 tazas de café realmente inhibe el apetito en menor medida, ¿verdad? Pero, ¿por cuál vía? No se sabe. ¿Ya? ¿Por qué 3 no funciona y más de 3 sí funciona? No se sabe, ¿verdad? Pero bueno. Doutor, permiso? E a nicotina, profe? Bueno, la vía de la nicotina vamos a tener que va a terminar activando y actuando sobre la POMC-CARS, ¿sí? POMC-CARS. Doutor, no caso da insulina, ela estimula ali o POMC. E no caso da diabetes, a gente vê que o paciente ele continua com hambre, né? Sí, mucha hambre, mucha hambre. El diabético se caracteriza por un hambre voraz. Justamente bueno, nosotros cuando hablamos de diabetes, cuando simplificamos bastante, hablamos de las 4P. Polidipsia, poliuria, polifagia, ¿verdad? Y pérdida de peso, ¿sí? Las 4P. Entonces, la polifagia es una alta ingesta de alimentos, ¿ah? Polifagia, comer mucho y constantemente. Y eso es una característica del paciente diabético, porque recuerden que el paciente diabético tiene resistencia a la insulina. Estas neuronas también van a tener resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que el mecanismo de la vía de la insulina está afectada, ¿sí? Entonces, no hay saciedad y tienen hambre voraz, ¿sí? Otro punto es que la glucosa no entra al interior de las neuronas, también. Entonces, la teoría glucostática no entra a funcionar tampoco ahí. ¿Sí? Sim. E aí, doutor? Otro punto que tenemos es que las personas con diabetes tienen una menor producción de las incretinas, ¿ya? Una menor producción de las incretinas. Al tener una menor producción de las incretinas, nosotros tenemos que las personas, las incretinas, por ejemplo, actúan como péptido I. Esto es una incretina. ¿Ya? Luego tenemos los GLP-1, ¿ya? Que también son incretinas, y eso todo viene a inhibir la vía orexígena. Es decir, las incretinas me inhiben esta vía orexígena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que los diabéticos también producen menos estas sustancias cuando comen. Entonces, esta vía se inhibe en menor medida y hay mayor estímulo. Nosotros tenemos que entender que no es que uno se activa y el otro se desactiva. No, no funciona así. Es una balanza, ¿ya? Y es una competencia, como cuando se juega, ¿cómo le dicen en Brasil? Brazo de ferro, ¿verdad? Brazo de ferro, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Queda de braço, profe. Bueno.
cuando dos pelotudos quieren poner a prueba su brazo y poner en riesgo tener desgarro, ¿ya? Bueno, el sistema de hambre y saciedad funciona de esa forma. ¿Qué pasa? Por decirles, si yo utilizo una droga que va a activar la POMC-CARS, ¿ya? Por ejemplo, podemos utilizar bupropión, podemos utilizar aquí fentermina, sibutramina anteriormente también. ¿Qué otra droga había ahí? Fenproporex es otro. ¿Sí? Fenproporex es otro. Entonces, todo eso va a actuar aquí. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy haciendo que el brazo vaya, porque todo lo que estoy dando es para saciedad y le gane a lo que es hambre. ¿Ya? Y después el paciente dice, doctor, mas el medicamento ya no está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque así como yo estoy haciendo toda esa vía saciógena por medicación, nuestro organismo comienza a compensar y a producir más sustancias orexígenas. No es que el medicamento dejó de hacer efecto o los receptores ya no actúan, o no sé, o sea, el medicamento ya no actúa con el receptor. No, el medicamento sigue haciendo efecto. Sigue haciendo efecto. Pero la vía orexígena lo compensó. Después yo quito el medicamento y ¿quién va a ganar? Vía orexígena. ¿Ya? Entonces, efecto yo le dicen ahí. ¿Ya? Es bastante complejo realmente, ¿sí? Bueno, existe una teoría también que es la de... ahí no me viene el nombre de la otra teoría. Oh, no. Del flujo energético. ¿Ya? ¿Qué habla esa teoría? De que la cantidad de calorías que deben de circular en plasma para todos los tejidos se mantiene constante. ¿Ya? Y que cuando disminuye esa circulación de las calorías en kilocalorías, nuestro organismo comienza a activar su contrarregulación, disminuyendo en parte la vía, o sea, en parte, ¿sí? Compensa disminuyendo el metabolismo, activando más esta vía orexígena, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando una persona hace una dieta hipocalórica, también se activa genes que se transcribe, que son denominados el grupo completo de esos genes, genes ahorradores. Entonces, son genes que cuando se activan comienzan a disminuir el entecer del metabolismo, o sea, bajar el gasto energético total, estimula mayor depósito de tejido adiposo, o sea, facilita el depósito de grasas, aumenta la vía orexígena, la persona tiene más hambre, entonces todo eso se compensa. ¿Ya? Y nuestro cuerpo tiene un mecanismo de regulación energética también. ¿Ya? Ese mecanismo de regulación energética funciona de esta forma. Vamos a suponer, y esa publicación se hizo en agosto, el 28 de agosto se publicó ese estudio. Esa teoría, que está comprobada en parte porque hicieron un experimento, ellos utilizaron agua doblemente marcada, ¿sí? Entonces, es uno de los métodos más fiables para medir gasto energético en 24 horas, no solamente en reposo. Entonces, lo que ellos vieron es que una persona hace una actividad física, ¿sí? Y cuando hace la actividad física, digamos que en el reloj y en los aparatos de gimnasio le muestra que quemaron 300 calorías. Digamos que quemaron 300 calorías. A lo largo del día, el cuerpo va a ir regulando ese mecanismo de gasto energético y al final de cuentas, ese ejercicio, con todas las contrarregulaciones, va a hacer que el gasto neto que haya quedado fue de 100 calorías. ¿Ya? Eso hablamos de una dieta normocalórica, no hipocalórica. Una dieta acorde a la necesidad del paciente. Si el paciente tiene 2.200 calorías, ellos le daban 2.200 calorías. ¿Ya? Si el paciente requería 1.000 o 3.000 calorías, le daban 3.000 calorías. ¿Okay? Entonces, la ingesta estaba normal. Solo el gasto de la actividad física se tenía. Y si hacía un gasto de 300 calorías durante su actividad física, el mecanismo de contraadaptación del cuerpo en lo que respecta al gasto energético gastaba menos y a lo largo cerraba 100 calorías nada más. Por eso es que no se puede perder peso haciendo ejercicio, o solo haciendo ejercicio. ¿Ya? La única forma es
haciendo una dieta hipocalórica, por eso siempre se habla de que 70% es la alimentación y un 30% del ejercicio. El ejercicio tiene que estar para mantener sanas esas mitocondrias, ¿ya? Y el ejercicio tiene que ser aeróbico, como le dije en una de las clases. Y realmente es complejo todo esto. Doutor, Doutor, Sí. Hoy em tenho relação a, muitas dúvidas. A ver, ¿quién va a hablar? em relação à ansiedade, Ujú. tem alguma relação entre esse POMC ou o MPY que vai estimular? Sí. Bueno, ¿qué pasa? La ansiedad ya viene de la región frontal, ¿ya? Ahí hay una mezcla de sistema límbico con región frontal. La zona de los pensamientos es la región frontal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros encontramos un paciente que su obesidad lo asociamos a un problema de ansiedad, realmente, para ayudar a perder peso utilizamos las drogas para inhibir todas estas vías que estamos estudiando, ¿sí? Pero ese no va a ser la solución. Ya, ese es como tapar un síntoma nomás, tratar de hacerle perder peso, ¿verdad? Realmente cuando nosotros descubrimos que el problema de un paciente es la ansiedad, el tratamiento es psicológico, ¿ya? Psicológico, y si el psicólogo dice que amerita el psiquiatra, el psiquiatra. ¿Qué hace el psicólogo? El psicólogo nos enseña técnicas para mejorar la ansiedad, como técnica de respiración y ejercicios para el pensamiento, ¿ya? Trabaja la región frontal. El psiquiatra ya va a dar drogas para inhibir algunas vías, aumentar serotonina, etc. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que región frontal con sistema límbico es toda la emoción. Entonces, si el pensamiento, que es región frontal, pues el psicólogo trabaja con el pensamiento, es, vamos a decir, y, puxa, amanhã prova de fisiologia. Ah, eu não vou conseguir passar essa prova. Ah, o filho de puta do professor vai fazer uma prova bem difícil. Ah, está difícil esa materia. Son pensamientos, ¿ya? Esos pensamientos son pensamientos negativos. Pensamiento negativo, sistema límbico activa una vía de, bueno, ahí va a depender. Va a venir a actuar sobre el núcleo paraventricular. Y hay personas que cuando están ansiosas pierden peso. Y hay personas que cuando están ansiosas ganan peso, ¿ya? No sabemos por qué, eso sí, se desconoce todavía, es un punto a descubrir, ¿ya? Se desconoce por qué la ansiedad me puede activar la vía parasimpática o la vía simpática, ¿ya? Se desconoce. Muy bien, entonces los pensamientos, ¿ya? Tienen repercusión somática, ¿sí? ¿Qué son estos? Entonces tenemos que el pensamiento, sistema límbico, y me va a activar una de estas dos vías, dependiendo de la persona, ¿verdad? Eso ya varía y desconocemos por qué pasa eso. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Enseña a la persona siempre a agradecer, y las religiones funcionan también de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de un trabajo multidisciplinario en donde cada profesional va a atender al paciente, y si estamos llevando a un psicólogo, va a trabajar en pensamientos positivos, en el control de la ansiedad, ¿verdad? Esta prueba va a estar difícil. Ah, bueno, pero si no paso, tengo otra oportunidad, ¿ya? Nunca bloqueamos los pensamientos. Tratar de bloquear un pensamiento empeora las cosas. Es dar como una solución, digamos, ¿ya? Entonces disminuye los niveles de ansiedad. Trabaja la respiración, porque recuerden que la única vía que puede ser controlada en forma consciente e inconsciente, consciente es corteza para arriba, e inconsciente, sistema límbico para abajo, o cerebro reptiliano también se le dice, lo único que podemos tener esa dos regulación es la respiración, ¿ya? Entonces, si yo estoy respirando agitado, ¿ya? Eso es ansiedad. Entonces nos enseña técnicas de respiración el psicólogo, ¿verdad? Que es respiración lenta, 1 segundo, se suelta. ¿Qué yo estoy haciendo? Controlando de manera consciente mi respiración, estoy tratando de actuar mi sistema límbico para que ese sistema límbico disminuya la ansiedad, ¿ya?
Ese es el trabajo del psicólogo. ¿Sí? Entonces, sí actúa sobre estas vías. Gracias, José. ¿Sí? Perfecto. Doutor, Sí, te escucho. por que no sistema gastrointestinal o sistema simpático ele inibe e o sistema parasimpático ativa? ¿El sistema gastrointestinal? Sim. Bueno, Porque no sistema gástrico, o sistema simpático ele ativa, aliás, inibe, né, a fome, e o parasimpático ativa a fome. bueno. Cuando nosotros explicamos siempre, hablamos que el sistema simpático actúa siempre para la huida, como un mecanismo de protección, ¿ya? Entonces, cuando hay una activación o estamos ante un peligro, necesitamos que se active la vía simpática, ¿ya? Y si se activa la vía simpática, nosotros ya sabemos que va a aumentar frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, gasto cardíaco, frecuencia respiratoria, va a generar, ¿cómo era? Vasoconstricción periférica y derivar toda la sangre a nivel central, ¿ya? Y va a generar vasodilatación a nivel de las piernas, ¿no? Se va a llenar de sangre las piernas para la huida, ¿sí? En ese exacto momento, tener hambre no es algo que nos va a ayudar a protegernos de la huida. Hablamos de un peligro inminente, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que el simpático bloquea el apetito en ese sentido. Quedarnos a comer no es algo que vamos a hacer en este momento, es huir y protegernos, ¿verdad? Entonces, toda la sangre que está en el aparato digestivo, en ese momento no necesitamos que esté en el aparato digestivo, entonces toda la sangre que está circulando por el aparato digestivo se deriva a nivel central para la huida, ¿sí? Y el parasimpático hace toda la otra contrarregulación, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos a la hora de ir descubriendo todo esto es de darle nombre, ¿ya? Inervación simpática. ¿Por qué? Porque libera adrenalina y noradrenalina. Después fuimos descubriendo con el tiempo qué efecto hace la adrenalina en el corazón, qué efecto hace la adrenalina a nivel intestinal, qué efecto hace la adrenalina a nivel periférico, y fuimos descubriendo de que esos son vías simpáticas. Por anatomía, a medida que fue dándose los descubrimientos anatómicos, se vio cómo estaba distribuida los ganglios simpáticos y cómo estaba distribuidos los ganglios parasimpáticos, es decir, cómo está distribuida la inervación parasimpática, ¿verdad? Que la mayor parte por el nervio vago a nivel gastrointestinal. Entonces, eso es lo que dictó a lo largo de toda la evolución de lo que se conoce de la medicina, la vía simpática y parasimpática, ¿verdad? Ahora, si vamos a irnos por la teoría de la evolución, bueno, la teoría de la evolución, la inervación más primitiva que nosotros tenemos es la regulación límbica, y está dicta por lo que se le suele decir la parte reptiliana que tenemos, y eso dicta la parte simpática y parasimpática. Esta es la inervación más primitiva que pueda existir, simpática y parasimpática, ¿ya? Si nos vamos por teorías religiosas, es porque Deus fez a gente desse jeito, ¿no? Pero la teoría de la evolución o la otra teoría, bueno, va por esa vía, ¿verdad? De que es la más simple y es la evolución. Cuando nosotros agarramos un pez y estudiamos, tiene mecanismos de regulación, hambre, saciedad, y ellos se regulan todo en base simpático-parasimpático. No tienen corteza prácticamente para comandar todo eso, ¿verdad? O sea, no hay un cerebro evolucionado en esos animales. Y esta es la inervación más primitiva que tenemos. Entonces, cuando el animal quiere huir de un peligro, se activa toda su vía simpática y hace todo el mecanismo para la huida, que le favorece escapar del depredador, ¿ya? Porque en el mundo animal, o somos presa o somos predadores, ¿ya? La presa tiene mecanismos de protección. Y ustedes, si se fijan, los animales más pequeños, que son herbívoros, siempre tienen cierto mecanismo de protección. Por ejemplo, el cuerpo espina, ¿ya? Y la espina en la espalda que lo va a proteger. Y cuando aparece o le acecha el depredador, se activa toda su vía simpática para que le permite la huida, incluso levanta la espina para eso, ¿ya? Vía simpática. Cuando no hay peligro, la vía parasimpática. Para comer, ¿qué? Compreendi, doutor.
Na ¿ya? hora da prova se ativa sistema simpático também. Simpático. Así mismo. El profesor también está activado el sistema simpático. Porque el depredador también tiene la vía simpática activa para poder cazar, ¿verdad? Entonces, Sim, para que verdade. me copien en el examen, yo tengo que estar con mi simpático activo. Bueno. Y esta es la vía hambre-saciedad. Es simple, no es complejo, no se complique en la vida. Lo primero es el pensamiento, es decir, que es algo sencillo, que lo único que va a requerir es tiempo y sentarse a dibujar, esquematizar y mentalizar y entender, por sobre todo entender, ¿verdad? Porque van a venir muchas drogas todavía actuando sobre estos mecanismos, sobre estos núcleos, sobre estos receptores. Ya los núcleos son iguales, orexígeno, norexígeno. Lo que cambia es la droga que va a actuar sobre un receptor de uno de los dos, o inhibiendo o estimulando, ¿ya? Y lo único que hace de cambiar es cuál receptor va a utilizar la droga. Y cuando sabemos cuál receptor usa la droga, ya sabemos si es anorexígena o se inhibe la vía orexígena. ¿Ya? Porque si queremos tratar la obesidad, bueno, tenemos que calmar esa hambre. Y yo puedo calmar hambre, uno, estimulando la vía anorexígena, o dos, inhibiendo la vía orexígena. ¿Ya? Y una vez que entendemos todo eso, ya queda simple. Y van a venir muchas drogas todavía actuando sobre eso, ¿verdad? Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el otro viernes. Graças, Prof. doutor. Graças, doutor. Prof, Más fuerte. me escuta, prof? Más fuerte decir. Sí. Por fin. Prof, Ah, por fin ya se terminó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ah, vamos a jugar prof, fútbol. Sí. eu cheguei uns 10, 12 minutos atrasada porque a minha internet não estava funcionando. O prof pode colocar assistência para mim de volta? Ah, prof, eu tô sempre na Van a perder aula. una asistencia nomás. A ver, ¿quién me habla? El simpático. ¿Sí? Bueno, te voy a habilitar ahí la asistencia para que marques. Graças, prof. Nada. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igual para todos, chicos. Chao, chao.